Procesamiento de entrada y salida. Unidades de entrada y salida. Las señales de entrada de sensores y salidas requeridas para dispositivos de acondicionamiento pueden ser analógicas, es una señal para la cual el tamaño está relacionado con el tamaño de la cantidad detectada, discreta, esencialmente solo una señal de encendido o apagado, y digital, una secuencia de pulsos. El CPU debe tener una entrada de señales digitales de un tamaño particular, normalmente de 0 a 5 voltios. Puede variar. La salida de la CPU es digital, normalmente de 0 a 5 voltios. Unidades de entrada. Los términos fuente y hundimiento o sourcing, sinking, fuente y hundimiento, se refieren a la forma en que los dispositivos de corriente continua se interconectan con el PLC. Para una unidad de entrada PLC con fuente, sourcing es la fuente del suministro de corriente para el dispositivo de entrada conectado a ella. El PLC es la fuente de energía para el dispositivo. El sourcing o fuente. Con el hundimiento, el dispositivo de entrada proporciona la corriente a la unidad de entrada. El dispositivo de entrada proporciona la corriente al PLC. Unidades de entrada. Las figuras muestran los circuitos de unidad de entrada básica para las entradas DC y AC. Optoaisladores para proporcionar protección. Con la unidad de entrada de AC se utiliza una red de puente rectificador para rectificar la señal AC de modo que la señal de corriente continua o señal DC resultante puede proporcionar la señal para que el optoaislador la use para dar señales de entrada a la CPU del PLC. En la izquierda tienen aquí la entrada del PLC, por aquí entra una señal, tiene un optoaislador, un LED indicador que dice que entra señal, un diodo de protección, dos resistencias, pero lo importante es la protección que da el optoaislador, que a través de este optotransistor recibe la señal para que pueda proporcionársela al CPU del PLC. En el caso de una corriente alterna, AC, entra por aquí la corriente alterna, dos cables, uno vivo y uno neutro. La corriente alterna, hay un indicador de que está entrando la señal con una resistencia. Entonces, el puente de diodos rectifica la señal alterna en señal prácticamente continua, y el optoaislador es la protección para proporcionársela al CPU. Unidades de entrada. Cuando las señales analógicas se ingresan a un PLC, el canal de entrada necesita convertir la señal en una señal digital utilizando un convertidor de analógico a digital, ADC. Para que no se requiere una tarjeta analógica para cada entrada analógica, generalmente se usa la multiplexación, como se ve en esta figura, donde más de una entrada analógica se conecta a esta tarjeta, solo hay una sola salida. Las tarjetas suelen estar disponibles con 4, 8 o 16 entradas analógicas.
La otra figura muestra la función de un convertidor analógico a digital, ADC. Entra una señal analógica y proporciona señal digital en bits. Una sola señal de entrada analógica da lugar a señales de salida de encendido o apagado a lo largo de quizá 8 cables separados. Las 8 señales constituyen entonces la denominada palabra digital o bits, correspondiente al nivel de señal de entrada analógica. Con tal convertidor de 8 bits, hay 2 elevado a la 8, que son igual 256 valores digitales diferentes posibles. O sea, del 0 al 255. Estos son de 8 ceros a 8 unos, es decir, del 0 al 255. La salida digital sube en pasos y los voltajes analógicos requeridos para producir cada salida digital se denominan niveles de cuantificación. Bueno, aquí pueden ver los pasos. La señal analógica, que es 0, proporciona un paso de 0 y el máximo valor de la señal analógica dará el máximo valor, que es 8 unos, que es 255. Unidades de entrada. Si la salida binaria va a cambiar, el voltaje analógico tiene que cambiar por la diferencia en el voltaje analógico entre niveles sucesivos. El término resolución se usa para el cambio más pequeño en el voltaje analógico, que dará lugar a un cambio en un bit en la salida digital. Con un ADC, convertidor analógico digital de 8 bits, si la señal de entrada analógica a escala completa varía entre 0 y 10 voltios, un paso de un bit digital implica un cambio de entrada analógica de 10 entre 255, o lo que es igual a 0.04 voltios. Esta sería la resolución. 0.04 voltios. ¿Okay? Es decir, el valor máximo de la señal analógica entre el valor máximo de la señal digital. Esto significa que el cambio de 0.03 voltios en la entrada no produciría ningún cambio en la salida digital. El número de bits en la salida de un convertidor analógico a digital determina la resolución y por lo tanto la precisión que es posible. Si se usa un ADC, un convertidor analógico digital de 10 bits, entonces son posibles 2 elevado a la 10 es igual a 1024 valores digitales diferentes. Y para la entrada analógica a escala completa de 0 a 10 voltios, un paso de un bit digital implica un cambio de entrada analógica de 10 entre 1023. ¿Por qué 1023 y no 1024? Porque si bien es cierto, con 10 bits son 1024 valores, van del 0 al 1023. Por eso 10 voltios entre 1023. O aproximadamente 0.01 voltios. Si se usa un ADC de 12 bits, entonces son 4096 valores. Y para 10 voltios implica un cambio de entrada de 10 entre 4095, lo que es igual a 2.4 milivoltios. La fórmula general indica que la resolución de un ADC de n bits es 1 entre 2 a la n-1. Bueno, acá pueden ver en la tabla como para un convertidor de 8 bits cuando la entrada analógica es de 0 a 10. Entonces, habíamos calculado que se incrementa de 0.04.
0, 0.04, 0.08, 0.12 y así sucesivamente. Son los incrementos de las señales digitales y analógicas. Considere un termopar o termocupla utilizado como sensor con un PLC y con una salida de 0.5 milivoltios por grado centígrado, la cual será la precisión con que el PLC activará el dispositivo de salida si el termopar o termocouple está conectado a una entrada analógica con un rango de 0 a 10 voltios en corriente continua y utilizando un convertidor analógico digital de 10 bits. Con un convertidor de 10 bits hay 1024 bits que cubren el rango de 0 a 10. Por lo tanto, 10 entre 1023 y esto da aproximadamente 0.01 voltios. Entonces, esto es igual a 10 milivoltios. 0.01 voltios es igual a 10 milivoltios. Por lo tanto, la precisión con la que el PLC reconoce la entrada del termopar es más o menos 5 voltios o más o menos 10 grados centígrados. ¿Cómo se explica esto? Es decir que si la resolución es 10 milivoltios a 0.5 milivoltios, que es la señal que proporciona por grado centígrado, la señal que proporciona la termocupla, ¿por cuánto tiene que multiplicarse 0.5 milivoltios para llegar a la resolución de 10 milivoltios? Y la respuesta en este caso es 20. Tendría que multiplicarse por 20. Y si la salida se multiplica por 20, la temperatura también por 20. Por eso es que indica más menos 10 grados centígrados, que es un rango de 10 para arriba y 10 para abajo, que sería 20 grados centígrados, y 10 milivoltios, que sería más menos 5 milivoltios, 5 milivoltios para arriba y 5 milivoltios para abajo. Unidades de salida. Con una unidad de salida de PLC, cuando proporciona la corriente para el dispositivo de salida, como se ve en la figura, el PLC proporciona la corriente a la salida, se dice que es fuente o sourcing. Cuando el dispositivo de salida proporciona la corriente a la unidad de salida o al PLC, se dice que es hundimiento. Es que la unidad de salida proporciona la corriente al PLC o la entrada del PLC sinking, hundimiento. Muy a menudo las unidades de entrada de sumidero se utilizan para interactuar con equipos electrónicos. Es decir, sumidero es lo mismo que hundimiento. Y unidades de salida fuente para interactuar con los solenoides. Sourcing o fuente cuando tienes que activar solenoides. Las unidades de salida pueden ser relé, transistor o triac. La forma básica de una unidad de salida de relé se muestra en la figura de aquí. Un optoaislador que recibe una señal del CPU del PLC. El optoaislador es de protección, hace correr una corriente por la bobina del relay y el contacto se cierra. Aquí tenemos el triac. El PLC envía una señal al optoaislador y el optoaislador activa el triac. Por lo tanto, se envía una corriente hacia un dispositivo de salida. La transistorizada, un optoacoplador y un transistor que hace correr una corriente
ya sea en su colector como el método de hundimiento, o si sería sourcing o fuente. Las salidas analógicas se requieren con frecuencia y pueden proporcionarse mediante convertidores de digital a analógico. Un bit en la línea 0 da lugar a un impulso de salida de cierto tamaño. Un bit en la línea 1 da lugar a un impulso de salida de doble del tamaño del pulso de la línea 0. Un bit de la línea 2 da lugar a un pulso de salida del doble de tamaño del pulso 1 de la línea. Un bit en la línea 3 da lugar a un pulso de salida del doble del tamaño del pulso de la línea 2. Y así sucesivamente. Todas las salidas se suman para dar la versión analógica de la entrada digital. Por ejemplo, si tenemos un convertidor de 8 bits, la salida se compone de valores de voltaje de 2 a la 8, igual 256 pasos analógicos. Supongo que el rango se establece a 10 voltios en corriente continua. Un bit entonces da un cambio de 10 entre 255, o aproximadamente 0.04 voltios. Es decir, el bit 0 es 0 voltios, el bit 1 0.04, el bit 2 el doble 0.08, el bit 3 el doble 0.16, el bit 4 el doble de 0.16 0.32 y así sucesivamente. Pero también se pueden sumar cuando simultáneamente se manifiestan bits. Por ejemplo, si son simultáneos el bit 2 y el bit 3, sería 0.08 más 0.16. La salida sería 0.24. Unidades de salida. Los módulos de salida analógica se proporcionan en una serie de salidas, como de 4 a 20 miliamperios, de 0 a 5 voltios y de 0 a 10 voltios en corriente continua. La salida adecuada se selecciona mediante interruptores en el módulo. Bien, pueden ver aquí la tabla, lo que estaba explicando anteriormente. 8 ceros para 8 bits son la suma de ceros es igual a 0. 0, 0, 0, 7 ceros y un 1, 0.04. Aquí el bit 1 sería 0.08. El bit 0 más el bit 1, 0.04 más 0.08 es 0.12. El bit 2, 0.16. El bit 0 más el bit 2, 0.016 más 0.04. Y así sucesivamente. La fuente de voltaje en esta figura se ve que es fuente de voltaje común, y puede ser el caso en esta otra imagen en que cada salida tenga su propia fuente de voltaje. Acondicionamiento de señal. Al conectar sensores que generan señales digitales o discretas a una unidad de entrada, se debe tener cuidado para asegurar que los niveles de voltaje coincidan. Para evitar tener multiplicidad de canales de entrada analógica para hacer frente a la amplia diversidad de señales analógicas que pueden ser generadas por los sensores, el acondicionamiento de señales externas se utiliza a menudo para llevar las señales analógicas a un rango común
y así permitir una forma estándar de canal de entrada analógica para ser usado. Un estándar común que se utiliza, se muestra en la figura, es convertir señales analógicas en corriente en el rango de 4 a 20 mA, pasándola a través de una resistencia de 250 ohmios, para dar una señal de entrada de 1 a 5 voltios. Así, por ejemplo, un sensor utilizado para monitorear el nivel de líquido en el rango de altura de 0 a 1 metro tendría el nivel 0 representado por 4 mA y el nivel de 1 metro representado por 20 mA. El uso de 4 mA para representar el extremo inferior del rango analógico tiene el propósito de distinguir entre cuando el sensor está indicando 0 y cuando el sensor no está funcionando, y dando una respuesta 0 por esa razón. Cuando esto sucede, la corriente sería de 0 mA. Cambiar los niveles de voltaje. Se puede usar el divisor de potencial o divisor de voltaje para reducir el voltaje de un sensor al nivel requerido. Esta es la fórmula cuando utilizan dos resistencias en serie, tienen un voltaje de entrada que va a los dos extremos, pero en el medio está el voltaje de salida. Y la relación es que el voltaje de salida es igual a resistencia 2 entre la suma de resistencia 1 y resistencia 2, todo esto multiplicado por el voltaje de entrada. Así que si el voltaje de entrada es 10 y la resistencia 1 es igual a la resistencia 2, y si la resistencia 1 es igual a la resistencia 2, tendrían R2 sobre 2R2, y esto resultaría un medio voltaje de entrada. Un medio voltaje de entrada. Si el voltaje de entrada es 10, el voltaje de salida será 5. Se pueden utilizar amplificadores para aumentar el nivel de voltaje. La figura se muestra la forma básica de los circuitos que podrían utilizarse con el amplificador operacional 741, con un amplificador inversor y un amplificador no inversor. La fórmula para el inversor, en esta figura de acá, en la figura A, el amplificador operacional configurado como inversor con resistencias R1 y R2, y el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, y tendría esta relación, menos R2 sobre R1. Si R2 es mayor a R1, entonces podrían amplificar la entrada. Y con el amplificador no inversor, que se ve en la imagen B, pueden ver la configuración del amplificador operacional en su modo no inversor, con resistencias R1 y R2. Pueden ver cómo R1 y R2, si R1 y R2 son iguales, acá tendrían 2 veces R1 sobre R1. Entonces se simplificaría y quedaría que el voltaje de salida es igual a 2 veces el voltaje de entrada. Si el voltaje de entrada es 10, el voltaje de salida será 20. A menudo se necesita un amplificador diferencial para amplificar la diferencia entre dos voltajes de entrada. Tal es el caso cuando un sensor, por ejemplo, un extensómetro, está conectado en un puente de Wheatstone y la salida es la diferencia entre dos voltajes, o con otro ejemplo, una termocupla o termopar donde se requiere la diferencia de voltaje entre las uniones frías y calientes. Bien, el extensómetro es este dispositivo, recuerden, para detectar deformaciones en superficies, y el termopar es
un sensor de temperatura. Acá tienen el amplificador operacional en su configuración de diferencial y tiene dos entradas, voltaje 1 y voltaje 2, y la salida tiene esta relación R2 entre R1 por la diferencia de voltaje 2 y voltaje 1. Entonces aquí pueden ver un sistema completo. Por ejemplo, podría usarse para un sensor de galgas extensométricas. Acá tienen el sensor que detectará la deformación de esta superficie. El sensor se conecta a un puente de Wheatstone y la diferencia de potencial desequilibrada se amplifica mediante un amplificador diferencial antes de alimentarse a través de una unidad convertidora de analógico a digital, que forma parte del puerto de entrada analógica del PLC. Bueno, acá tienen primero el puente de Wheatstone y aquí está el sensor, la galga extensométrica, y hay que ver la diferencia de estos dos voltajes y el amplificador operacional puede, por su fórmula, hacer la diferencia de estos dos voltajes, y una vez que hace la diferencia de estos dos voltajes, el resultado se va, esa diferencia analógica se va a un convertidor analógico a digital. Se convierte a digital y el PLC ya lo puede procesar. Comparador de amplificador operacional. La salida de un amplificador operacional se satura aproximadamente a menos 12 voltios. Es decir, si el amplificador operacional está alimentado con más 12 voltios y menos 12 voltios, tienes un rango de 24 voltios, ya que recuerden que tiene una alimentación positiva y una alimentación negativa. Y si alimentan con más 12 voltios y menos 12 voltios, la salida se saturará casi a más 12 voltios y menos 12 voltios. Por eso acá pueden ver la línea, en la salida se satura. Ya no se podría amplificar más que 12 voltios. Y en una señal negativa ya no se podría amplificar más de menos 12 voltios. Es un límite por la alimentación que se le da al amplificador operacional. Y estas salidas se alcanzan típicamente con entradas aproximadamente de más o menos 10 microvoltios. Es decir que si entran 10 microvoltios por acá, podrían llegarse a amplificar hasta casi más o menos 12 voltios. Entonces, si tienen conectado un voltaje de referencia aquí en la inversora y un voltaje que proviene de un sensor en la no inversora, si el voltaje del sensor es mayor al voltaje de referencia, se satura en más 12 voltios, casi más 12 voltios. Y si pasa lo contrario, que el voltaje de referencia es mayor al voltaje del sensor, se satura en casi menos 12 voltios. Por lo tanto, menos 12 voltios puede significar apagado y más 12 voltios puede significar encendido. Protección de salida. Las salidas que involucran bobinas de alambre, como solenoides y motores, son inductores. Cuando hay una corriente, estos inductores almacenan energía en el campo magnético. Y cuando la corriente se apaga, el campo magnético colapsa y produce un campo electromagnético de retorno que puede ser bastante grande. El método más simple de protección con este campo electromagnético de retorno es colocar un diodo en paralelo con la bobina. Que la corriente no puede fluir a través de él cuando la corriente está energizando la bobina.
pero provocará un cortocircuito en la bobina y por lo tanto se suprimirá la corriente que surge del campo electromagnético de retorno. Este tipo de diodo a menudo se denomina diodo de retorno. Bueno, acá pueden ver el ejemplo, un transistor que hace funcionar este motor. La corriente, cuando el transistor recibe una señal en su base, recibe una señal, una orden de encendido en su base, desde el VCC hacia tierra corre una corriente. Pero cuando no reciba, y esa corriente no puede pasar por el diodo, porque el diodo solo dejaría pasar la corriente en el sentido contrario, entonces no pasaría ninguna corriente por el diodo. Sin embargo, cuando no haya señal en la base del transistor, no pasa ninguna corriente por aquí. La corriente es cero, la corriente por el motor es cero. Sin embargo, el campo electromagnético en el motor que existe, aunque el transistor no esté activado, ese campo electromagnético es eliminado por el cortocircuito que produciría este diodo, que actuaría como un simple cable. Algunos dispositivos de salida pueden necesitar resistencias limitadoras de corriente en serie. Por ejemplo, una pantalla LED tiene generalmente una clasificación de corriente máxima de aproximadamente de 10 a 30 miliamperios. Con 20 miliamperios, la caída de voltaje a través de él podrá ser de 2.1 voltios. Por lo tanto, si tenemos una entrada de 5 voltios, 2.9 voltios deben caer a través de una resistencia en serie. Esto significa tener una resistencia en serie 2.9 entre 0.02, que es 20 miliamperios. La resistencia sería de 145 ohmios. Recuerden que un diodo no es ideal, un diodo también tiene un voltaje, y en este caso el diodo tiene un voltaje de 2.1 voltios y debe ser alimentado con 5 voltios. Pero si el diodo tiene una caída de voltaje de 2.1 voltios, necesitas encargarte del excedente de 2.9 voltios. Y si por allí pasa también una corriente de 20 miliamperios con la que trabaja el diodo para encender, aplicas la ley de Ohm. Conexiones remotas. Cuando hay muchas entradas o salidas ubicadas a distancias considerables del PLC, aunque sería posible tender cables desde cada uno de estos dispositivos hasta el PLC, una solución más económica es utilizar módulos de entrada y salida en las proximidades de las entradas y las salidas, y use solo un cable de un solo núcleo para conectar cada uno de ellos a largas distancias al PLC, en lugar de usar el cable de varios núcleos que necesitaría sin módulos de entrada y salida tan distantes. Bueno, acá tienen el PLC con un módulo de entrada y salida, pero a través de par trenzado con un cable apantallado, fibra óptica o cualquier cable de comunicación, se envía señales a otro módulo remoto que está lejano, y por otros cables también se le envía la energía para poder encenderlo. El módulo lejano entonces recibe las señales desde el PLC a cierta distancia. Aquí en la foto tienen un PLC con sus módulos de entrada y salida. Y de los módulos de entrada y salida salen los cables para los dispositivos remotos.
o dispositivos lejanos. En algunas situaciones, varios PLC pueden estar vinculados con una unidad PLC maestra que envía y recibe datos de entrada y salida de las otras unidades. Los PLC distantes no tienen el programa de control, ya que todo el procesamiento de control lo realiza el PLC maestro. Acá tienen el PLC maestro, el master PLC maestro, tiene módulos de entrada y salida, pero tiene un módulo de comunicaciones que le permite comunicarse con otros PLCs que también tendrían sus módulos de comunicaciones. Aquí en la foto pueden ver cómo un PLC a través del módulo de comunicación, a través de un cable de red, puede llegar a comunicarse con otros PLCs. Comunicaciones en serie y en paralelo. La comunicación en serie, los datos se transmiten bit a bit. Acá pueden ver en la figura, solo se usa un cable y los bits van en serie, uno detrás de otro. Por lo tanto, si se va a transmitir una palabra de 8 bits, los 8 bits se transmiten uno a la vez en secuencia a lo largo de un cable. En la comunicación en paralelo, todos los bits que constituyen una palabra se transmiten simultáneamente a través de cables paralelos. Acá ven que en la figura B, si tienes del 0 al 7, tienen 8 bits. Se necesitan 8 cables para enviar los bits al mismo tiempo en paralelo. Esto permite que los datos transmitan a distancias cortas a altas velocidades. Y la comunicación en serie se utiliza para transmitir datos a largas distancias. Entonces la comunicación en paralelo no funciona muy bien a largas distancias, sirve para distancias cortas a grandes velocidades, pero la comunicación en serie sí funciona muy bien para distancias largas. Es mucho más económico ejecutar el cable de un solo núcleo, es decir, un solo cable. Necesario para la comunicación en serie a una larga distancia, que los cables de varios núcleos que se necesitarían para la comunicación en paralelo. Entonces es más barato, más factible que la comunicación en paralelo, que utiliza mucho más cables y no llegaría a distancias muy lejanas. Por lo tanto, los circuitos llamados receptores transmisores asíncronos universales, UART, Universal Asynchronous Receiver Transmitter, receptores transmisores asíncronos universales, deben usarse en los puertos de entrada y salida para convertir las señales de comunicaciones en serie y en paralelo. Estándares seriales. Para que se produzcan comunicaciones en serie exitosas, es necesario especificar los niveles de voltajes para el 0 y para el 1, que significan los patrones de bits que se transmite, la velocidad a la que se enviará el patrón de bits, es decir, bits por segundo, la sincronización de los relojes en cada extremo en el receptor y emisor, el protocolo o controles de flujo para permitir que se reciba la información, la comprobación de errores para permitir la comprobación de un patrón de bits y determinar si se han producido daños durante la transmisión. La interfaz de comunicaciones en serie estándar más común es el RS-232. Las conexiones se realizan a través de conectores tipo D de 25 pines. Acá pueden ver el D25, el conector D25, porque tiene 25 pines, 13 pines arriba y 12 pines abajo, 25 pines. Se preguntarán, ¿dónde queda el conector DB9?
de 9 pines con 5 pines arriba y 4 pines abajo. Bueno, también se usa para RS-232 el de 9 pines, pero en la industria es más conocido el de 25 pines. Los requisitos mínimos para que pueda funcionar el RS-232 son 4 pines muy importantes: conexión a tierra, datos de transmisión, que sería la salida, datos de recepción, que sería la entrada, y la tierra de señal, que es diferente de la conexión de tierra al marco del chasis. El chasis es la carcasa de cualquier equipo. Es una conexión de tierra a la carcasa del equipo, pero te está indicando acá la tierra de la señal, es decir, la tierra del transmisor y del receptor, del pin transmisor y del pin receptor. A eso se le llama la tierra de señal. Sin embargo, se pueden usar más pines, como se ven aquí. Pines de solicitud, de envío, si el dispositivo está listo, y otros usos que se le da a otros pines adicionales. Con RS-232, un bit 1 está representado por un voltaje entre menos 5 y menos 25 voltios, normalmente menos 12 voltios, y un bit 0 está representado por un voltaje entre 5 y 25 voltios, normalmente 12 voltios. El término velocidad en baudios se utiliza para describir la velocidad de transmisión, que es aproximadamente el número de bits transmitidos o recibidos por segundo. Sin embargo, no todos los bits transmitidos se pueden utilizar para datos. Algunos tienen que utilizarse para indicar el inicio y la parada de algún dato en serie. A menudo se denominan indicadores, como una verificación de si los datos se han corrompido durante la transmisión. El bit de paridad se agrega para verificar si se han producido daños. Otros estándares como RS-422 y RS-423 son similares a RS-232. La distancia sobre la que se puede utilizar RS-232 está limitada con un ruido que limita la transmisión de un gran número de bits por segundo cuando la longitud del cable es superior a 15 metros. RS-422 puede utilizar para distancias más largas. Este método utiliza el método de transmisión equilibrado. RS-422 usa una interfaz balanceada, empleando un voltaje en una línea con respecto a otra línea para definir la señal 1 y la polaridad opuesta entre las dos líneas para definir una señal 0. RS-423 usa una interfaz no balanceada, que involucra un voltaje en la línea relativo a un voltaje fijo, generalmente la tierra de la señal, para determinar las señales 1 y 0. RS-423 no es tan rápido para la transmisión como RS-422, pero tiene distancias de transmisión similares. Aquí la gráfica es muy elocuente. Tienen en el eje X los bits por segundo, el índice de datos en bits por segundo, y la distancia en el eje Y en metros. Y se tiene RS-232 y RS-422. Habíamos mencionado que a 15 metros RS-232 podría funcionar,
pero pasado los 15 metros ya podría tener problemas. Entonces, acá tienen en el eje Y 10 metros. En 10 metros estamos transmitiendo, acá vamos a ver la coincidencia de 10 metros, coincide con 10 a la 4 bits por segundo, que sería 10.000 bits por segundo. 10 a la 4 es 10.000 bits por segundo o 10 kilobits por segundo. A 10 metros con RS232, que es esta línea. RS232. A 10 metros, 10 kilobits por segundo. Pero a 10 al cuadrado, que sería 100, a 100 metros, hacemos coincidir esta línea con 10 a la 3 bits por segundo. 1000 bits por segundo, solo 1 kilobit por segundo. 1 kilobit por segundo a 20 metros. Y 1 kilobit por segundo a 20 metros para RS232 es demasiado lento. Demasiado lento, y se considera que ya no sería muy práctico y funcional superar los 15 metros. Obviamente a 1000 metros, 10 a la 3 es 1000 metros, para RS232 se considera 0 bits por segundo, no sería funcional. Pero para RS422 tienen aquí para 10 metros, para una distancia de 10 metros, la velocidad de transmisión supera 10 a la 6, que es 1.000.000 de bits por segundo o 1 megabit por segundo. Supera megabit por segundo. A 100 metros, 10 al cuadrado, 100 metros. Hacemos coincidir acá, bajamos. Estaría cerca también a 10 a la 6, 1.000.000 de bits por segundo, 1 megabit por segundo. Entonces, a largas distancias y grandes velocidades para RS422. Bueno, aquí algunos conectores de RS422. Una alternativa a RS422 o RS423 es el conocido lazo de 20 mA que pueden ver en la figura. Era un estándar anterior y todavía se usa ampliamente para comunicaciones en serie a larga distancia, particularmente en sistemas industriales donde es probable que la ruta de comunicación sufra ruido eléctrico. Son posibles distancias de hasta unos pocos kilómetros. Bien, pero ese tipo de sistemas ya está cayendo en la obsolencia, es decir, ya no se están usando. Otros buses que utilizan a menudo en situaciones particulares son el bus de comunicación Inter-IC o I²C, diseñado por Philips, bueno, se utilizan bastante, y para uso en la comunicación entre módulos o circuitos integrados. Cuando quieren comunicar dos microcontroladores pueden usar el I²C. El Bus Controller Area Network, o simplemente por sus siglas CAN, desarrollado por Bosch para sistemas de gestión de motor de automóviles. El bus de serie universal o USB, diseñado para permitir que los monitores, impresoras y otros dispositivos de entrada se conecten fácilmente con sistemas informáticos. Y FireWire, desarrollado por Apple para brindar capacidades plug and play con sistemas informáticos. Es decir, que un sistema parecido que tienen las computadoras Apple es el FireWire. Es un conector parecido al USB para conectar dispositivos de entrada o salida.
Estándares paralelos. La interfaz estándar más comúnmente utilizada para comunicaciones paralelas es el IEEE 488, desarrollado por Hewlett-Packard para vincular sus computadoras e instrumentos. Se conocía como el bus de instrumentación de Hewlett-Packard. Los oyentes son dispositivos que aceptan datos. Listener es el oyente, son como esclavos que reciben datos, aceptan datos. Los interlocutores colocan datos a pedido en el bus. Okay, estas líneas son el bus. El talker es el interlocutor que pone los datos para los oyentes, para los listeners. Y los controladores gestionan el flujo de datos en el bus. Y el controlador gestiona ese flujo de datos. Bueno, acá tienen el conector IEEE 488 para esa comunicación en paralelo de Hewlett-Packard IEEE 488. Bueno, aquí está la tabla de 24 cables o 24 pines. Fíjense que el conector tiene bastantes pines aquí y hasta 24 tipos de señal se pueden mandar en paralelo. El conector es un D25 y 24 cables se pueden utilizar. Conexiones remotas, protocolos. Es necesario controlar el flujo de datos entre dispositivos para definir qué constituye el mensaje y cómo se iniciará y finalizará la comunicación. Esto se denomina protocolo. Por lo tanto, un dispositivo debe indicar al otro que comience o deje de enviar datos. Esto se puede hacer usando cables de enlace que conectan los dispositivos de transmisión y recepción, de modo que una señal a lo largo de uno de esos cables pueda decirle al receptor que el transmisor está listo para enviar RTS y a lo largo del otro cable que el transmisor está listo para recibir un mensaje con la señal CTS. Las líneas RTS y CTS se proporcionan en enlaces de comunicación en serie RS-232. Código ASCII, ASCII, el código más utilizado para la transmisión de caracteres es el código estándar americano para el intercambio de información, por sus siglas en inglés ASCII. Es un código de 7 bits. Y 2 elevado a la 7 proporciona 128 combinaciones diferentes de bits, que cubren caracteres alfanuméricos en mayúsculas y minúsculas, puntuación y 32 códigos de control. La tabla muestra códigos utilizados para letras y números. Ejemplos de códigos de control son SOH para inicio de encabezado, STX, inicio de texto, ETX, final de texto, EOT, fin de transmisión. Esos serían ejemplos de códigos de control. 4. Redes. El creciente uso de la automatización en la industria ha llevado a la necesidad de comunicaciones y de control en toda la planta. Con controladores programables, computadoras, robots y máquinas CNC interconectadas, el término red de área local, LAN, se usa para describir una red de comunicaciones diseñada para conectar computadoras y sus periféricos dentro del mismo edificio o sitio. Los fabricantes de PLC adoptan diferentes formas de sistemas de red o métodos de comunicación para usar con sus PLCs. Por ejemplo, Mitsubishi usa una red denominada MailSecNet. Así se llama la red de Mitsubishi MailSecNet. Allen Bradley tiene Data Highway Plus.
General Electric usa GNet. Texas Instruments usa TY. Siemens tiene Profibus DP. Y la mayoría, como Allen Bradley, emplean formas peer-to-peer, o sea, de par a par. Y con Siemens, Profibus DP es una estrella, es decir, una forma maestro-esclavo. Bueno, acá tienen, por ejemplo, la forma de estrella, que al medio hay un dispositivo y todos los demás equipos se conectan formando una estrella. Cuando se habla de bus, por ejemplo, este bus de datos, como en de Allen Bradley, de Data Highway Plus, se utiliza un solo cable por el cual están conectados los dispositivos. Y este anillo también se puede utilizar, que es un lazo cerrado, que se conectan los equipos. Aquí se utiliza el concepto de token para que el equipo que desee transmitir tenga el token y sea el autorizado para transmitir o comunicarse. Sistemas distribuidos. A menudo los PLC figuran en una jerarquía de comunicaciones. Acá tienen la jerarquía. Por lo tanto, en el nivel más bajo tenemos dispositivos de entrada y salida. Aquí, donde dice I/O, dispositivos de entrada y salida, como sensores y motores. El siguiente nivel involucra a controladores como pequeños PLC o pequeñas computadoras. Ya tienen el siguiente nivel, PLCs o computadoras, pero de tamaños menores. El siguiente nivel de PLC son computadoras más grandes que ejercen el control de área local. Acá tienen lo que dice supervisor. Son computadoras más grandes, PLCs más robustos que hacen la supervisión. Y estas a su vez pueden ser parte de una red con una computadora grande, que es el mainframe. La de nivel mainframe es la computadora más robusta que supervisa absolutamente todo. Cada vez se utilizan más sistemas que pueden controlar y supervisar los procesos industriales. Esto implica el control y la recopilación de datos. Okay. Supervisar significa control y recopilación de datos. El término SCADA, conocido como SCADA, significa control de supervisión y sistema de adquisición de datos. Se usa ampliamente para dicho sistema. Aquí en la imagen de la derecha pueden ver un sistema de PLC. Un PLC tiene acá un motor, un sensor y una pantalla HMI donde pueden supervisar los procesos. Pero aquí pueden tener un sistema jerárquico donde los PLCs se comunican entre ellos formando una red. Y a esto se le llamaría un sistema distribuido. 4. Redes. Estándares de red. La interconexión de varios dispositivos puede presentar problemas de compatibilidad. Por ejemplo, pueden operar a diferentes velocidades en baudios o usar diferentes protocolos. Para facilitar las comunicaciones entre dispositivos, la Organización Internacional de Normalización ISO diseñó en 1979 un modelo que utilizará
que se utilizará para la estandarización de interconexión de sistemas abiertos. OSI, Open System Interconnection, interconexión de sistemas abiertos. El modelo se denomina modelo ISO-OSI. Un enlace de comunicación entre elementos de equipos digitales se define en términos de estándares físicos eléctricos de protocolo de usuario. El modelo ISO-OSI lo divide en 7 capas. Aquí en la imagen tienen las 7 capas del modelo, que también se le denomina simplemente modelo OSI, pero su nombre completo modelo ISO-OSI. ISO porque lo desarrolló la Organización Internacional de Estándares o Normalización ISO, y OSI por su nombre, Interconexión de Sistemas Abiertos. Cada capa tiene una función. Acá se indica capa 1 es el medio físico, se ocupa de la codificación y transmisión física de información. La capa 2, más arriba, el enlace de datos, define protocolos para enviar y recibir información. La capa 3 es la capa de red, define la conmutación que enruta los datos entre sistemas de red. La capa 4, transporte, define los protocolos responsables de enviar mensajes de un extremo de la red hacia otro extremo y controla el flujo de mensajes. 5. La capa de sesión proporciona función de configurar comunicaciones entre usuarios. Capa 6. La presentación. Esta capa asegura que la información se entregue en una forma comprensible. Y la capa 7, la aplicación, la capa superior, tiene la función de vincular el programa de usuario con el proceso de comunicación, que se le conoce también como la interfaz entre usuario y la máquina. 5 ejemplos de sistemas comerciales. En 1980, el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos IEEE inició el proyecto 802. Un estándar es el IEEE 802.3 Carrier Sense Multiple Access and Collision Detection, CSMACD. Otro estándar es el IEEE 802.4 Token Passing Bus, que funciona en la topología en anillo que se mostró aquí. El token se utiliza en anillo. El estándar IEC 61131 para controladores lógicos programables incluye la sección 61131-5, que se ocupa de las comunicaciones. Esto define los estándares para las instalaciones de comunicación con los PLC, ya sea que se utilicen como servidores o como clientes. Bueno, y acá se muestran los bloques de comunicación estándar para poder permitir una correcta comunicación. Bueno, el IEEE 802.3 corre en estrella y en bus, y el estándar IEEE 802.4 corre en el anillo. MAP. En 1990, General Motors en Estados Unidos tenía un problema para automatizar sus actividades de fabricación. La empresa necesitaba todos sus sistemas para poder comunicarse entre sí, por lo tanto desarrolló un sistema de comunicaciones estándar para aplicaciones de automatización de fábrica llamado Protocolo de Automatización de Fabricación, MAP. ¿Ok? Por sus siglas en inglés. Bueno, y MAP también estaba acorde al modelo OSI y define sus especificaciones aquí.
en cada capa del modelo óseo. Ethernet. Ethernet no tiene una estación maestra. Cada estación conectada tiene el mismo estado y por lo tanto tenemos comunicación de igual a igual. Ethernet se usa ampliamente cuando los sistemas implican que los PLCs deben comunicarse con las computadoras. El PLC 5 modular de Allen-Bradley se puede configurar para su uso con una variedad de redes de comunicación mediante la adición de módulos adecuados, incluido un módulo que permite su uso con Ethernet. Ethernet es más rápido que MAP, porque el método de transferencia de tokens de MAP es más lento que el método utilizado con Ethernet. Los fabricantes de PLC suelen tener sus propias redes, además de ofrecer generalmente la opción de Ethernet. Bueno, acá pueden ver cómo servidores, computadoras, PLCs se conectan a un switch central. Este switch es el que permite la comunicación entre todos. Y acá tengo una foto de un switch Cisco IE3000 que mi gran amigo Kenny ha compartido conmigo de la empresa en la que trabaja. Este switch comunica a los PLCs y computadoras. Los cables que estoy señalando son cables de cobre en par trenzado, pero acá también hay conexiones de fibra óptica. Como pueden ver, aquí en esta parte, y acá pueden ver la fuente de poder, y aquí está la alimentación para la fuente de poder. Y obviamente esto se encuentra en un gabinete, en un rack instalado. Este switch es este switch que está acá en el medio, que permite la comunicación de los dispositivos a través de Ethernet. ControlNet. ControlNet es una red utilizada por Allen-Bradley. DeviceNet se basa en Controller Area Network, se basa en CAN. DeviceNet se basa en CAN. Es un sistema que se utiliza ampliamente en los automóviles. Aquí en la imagen de la izquierda tienen un ejemplo de ControlNet, como hay una comunicación entre PLCs y dispositivos de entrada y salida. Y a la derecha, DeviceNet, como un PLC puede comunicarse con los dispositivos de entrada y salida a través de un bus. Allen-Bradley Data Highway, que significa autopista de datos de Allen-Bradley. La autopista de datos de Allen-Bradley es un sistema de igual a igual desarrollado para los PLCs de Allen-Bradley y utiliza el paso de tokens para controlar la transmisión de mensajes. Profibus, Process Field Bus, bus de campo de procesos. Profibus es un sistema desarrollado en Alemania y utilizado por Siemens con sus PLC. Profibus DP, periferia descentralizada, la sigla de DP, es un bus a nivel de dispositivo que generalmente opera con un solo maestro y varios esclavos. Las transmisiones se realizan mediante RS485, que es similar a RS422. O también se puede usar fibra óptica de vidrio. ¿Okay? Fibra óptica de silicio, que es fibra óptica de vidrio. Acá tienen en la imagen una red Profibus, como los PLCs se comunican a través de un cable que entra
y sale para comunicarse con otro dispositivo, entra y sale para comunicarse con otro dispositivo. Y ese cable es un par de cables, simplemente un par de cables que están apantallados para evitar el ruido. Esta protección metálica alrededor evita el ruido que puede entrar dentro de los datos que viajan a través de estos dos cables. También tienen Factory Floor Network, red de planta. Factory Floor Network puede utilizar varios sistemas de red. Por lo tanto, puede haber Ethernet para proporcionar la capa de información para la recopilación de datos y el mantenimiento del programa, siendo la siguiente capa ControlNet, que se ocupa del procesamiento de entrada y salida en tiempo real, y la capa más baja, DeviceNet, que se ocupa de los sensores y unidades. Los PLC tomarían instrucciones de la capa Ethernet y ejercerían el control a través de la capa ControlNet. Es decir, bastantes protocolos en un mismo estándar, en un mismo protocolo integrado. 6. Procesamiento de entradas. Un PLC ejecuta continuamente su programa y lo actualiza como resultado de las señales de entrada. Cada uno de esos bucles se denomina ciclo. Los PLC podrían ser operados por cada entrada examinada, como ocurrió en el programa. Su efecto en el programa determinado y la salida correspondiente cambian. Para permitir una ejecución más rápida de un programa, se utiliza un área específica de RAM como almacenamiento intermedio entre la lógica de control y la unidad de entrada y salida. Cada entrada y salida tienen una dirección en esta memoria, la memoria RAM. Al comienzo de cada ciclo del programa, la CPU escanea todas las entradas y copia sus estados en las direcciones de entrada y salida en la RAM. A medida que se ejecuta el programa, los datos de entrada almacenados se leen, según sea necesario desde la RAM, y se llevan a cabo las operaciones lógicas. Las señales de salida resultantes se almacenan en la sección reservada de entrada y salida de la RAM. Al final de cada ciclo del programa, todas las salidas se transfieren desde la RAM a los canales de salida apropiados. La secuencia se puede resumir de la siguiente manera. Escanee o lea todas las entradas y cópielas en la RAM. Luego, obtenga, decodifique y ejecute las instrucciones del programa en secuencia, copiando las instrucciones de salida a la RAM. 3. Actualice todas las salidas o envíe señal a todas las salidas. Y por último, repita toda esta secuencia. El tiempo 6. Procesamiento de entradas. El tiempo necesario para completar un ciclo de escaneo de entradas y actualización de salidas de acuerdo con las instrucciones del programa, es decir, el tiempo del ciclo, aunque relativamente rápido, no es instantáneo y significa que las entradas no se ven todo el tiempo, sino que muestras de sus estados se toman periódicamente. Un tiempo de ciclo típico es del orden de 10 a 50 milisegundos. Esto significa que las entradas y salidas se actualicen cada 10 a 50 milisegundos y, por lo tanto, puede haber un retraso de este orden en reacción del sistema. Considere un PLC con un tiempo de ciclo de 40 milisegundos. ¿Cuál es la frecuencia máxima de impulsos digitales que se puede detectar? La frecuencia máxima será si ocurre un pulso cada 40 milisegundos, es decir, sacan la inversa del ciclo, sería 1 sobre 40 milisegundos, que es lo mismo que 1 0.04, y tienen 25 Hz, que sería la frecuencia máxima de impulsos digitales que se pueden detectar. Es decir, 25 impulsos digitales por segundo. Es lo máximo que puedes detectar.
El ciclo o tiempo de exploración de un PLC, es decir, su velocidad de respuesta, está determinada por el CPU. El CPU tiene una frecuencia de reloj y si mientras más alta es más rápido. El tamaño del programa que se va a escanear, si es un programa grande, va a tomar más tiempo. El número de entradas y salidas a leer. Mientras más entradas, más cosas que leer, más cosas que procesar, más tiempo. Las funciones del sistema que están en uso, cuanto mayor sea el número, más lento será el tiempo de exploración. Por ejemplo, el PLC compacto de Mitsubishi Melsec FX3U que se ve en la pantalla tiene un tiempo de ciclo de programa de 0.065 milisegundos por instrucción lógica. Es decir, si sacamos la inversa a 0.065 milisegundos, tendremos la frecuencia máxima para detectar impulsos digitales. Si le hallamos la inversa, obtendremos la frecuencia máxima de impulsos digitales que se puedan detectar. Por tanto, cuando más complejo sea el programa, mayor será la duración del ciclo. Por una instrucción lógica, demora 0.065 milisegundos, solo por una instrucción lógica. Pero si el programa tiene 10 instrucciones, 100 instrucciones o 1000 instrucciones, tendría que multiplicar 0.065 milisegundos por 1000 instrucciones que se deberían hacer, y ese sería el tiempo que demora. Por ejemplo, 0.065 milisegundos por 1000 sería 0.065 segundos. Aún sería un valor bastante pequeño. Para realizar 1000 instrucciones se demoraría 0.065 segundos. Direcciones de entrada y salida, I/O, Input/Output. El PLC debe poder identificar cada entrada y salida en particular. Bueno, acá ven el PLC tiene sus módulos de entrada y salida aquí, de donde salen estos cables. Lo hace asignando direcciones a cada entrada y salida. Con un PLC pequeño es probable que sea solo un número precedido por una letra para indicar si es una entrada o una salida. Por lo tanto, para el PLC Mitsubishi, o sea, para este PLC pequeño Mitsubishi, podríamos tener entradas con direcciones X400, X401. La X indicaría que son entradas. Y las salidas con Y430, Y431, la Y para las salidas. Es lo que usa Toshiba en sus sistemas, ¿no? La X entradas y Y salidas. Con PLCs más grandes que tienen varios racks, como en la foto, pueden ver que tiene bastantes módulos, que tiene canales de entrada y salida. Los racks están numerados. Con el PLC 5 de Allen Bradley, este PLC, el bastidor que contiene el procesador recibe el número 0. O sea, aquí donde estoy señalando es el bastidor o el módulo con el procesador que tiene el número 0. Y las direcciones de otros racks se enumeran como 1, 2, 3 y así sucesivamente, de acuerdo con la configuración de los interruptores de configuración. Entonces aquí en la foto el procesador se encuentra en esta zona que estoy señalando, sería el bastidor 0, el bastidor número 0, y las direcciones de los otros racks se enumeran 1, 2, 3, etc. Entonces aquí hay más módulos, pero hay más racks, es decir, zonas donde se ponen estos módulos.
puede haber el rack 1 que puede albergar a este módulo que estoy señalando aquí. El rack 2 o bastidor 2 puede ser el que alberga a estos módulos azules, y el rack 3 al rack que alberga a estos módulos rojos. Cada bastidor puede tener varios módulos y cada uno se ocupa de una serie de entradas y o salidas. Por ejemplo, el rack 0 contiene al PLC con el procesador, el rack 1 a este módulo, que podría ser un módulo de comunicaciones u otro tipo de módulo, el rack 2 que alberga estos módulos azules, hay módulos dentro del rack, y el rack 3 alberga estos módulos rojos. Entonces, dentro del rack 0, 1, 2, dentro del rack 2 hay 1, 2, 3, 4, 5 módulos. Y dentro del rack 3 hay 3 módulos. Entonces, por ejemplo, podríamos tener una entrada con la dirección I2.023/04. Okay. Aquí ven el esquema. La primera letra es una I o una O. La I es entrada, input, y la O sería salida, output. En este caso es una I, es entrada. Luego, los siguientes dos números, después de los dos puntos, los siguientes dos números sería el número de rack. Sería el rack 02. Entonces, el rack 02, si este es el rack 00, este es el rack 01, el rack 02 estaría el rack que alberga a estos módulos azules. Luego, el siguiente número es el número de módulo. O sea, si 02 es el rack, el 3 es el módulo. Entonces cuentan 0, módulo 1, módulo 2, módulo 3. Sería este módulo. El módulo 3. Y dentro del módulo 3, el último número, los dos últimos números después de la barra inclinada, después del slash, es el 04. El 04 sería el terminal. Es decir, dentro de este módulo 0, 1, 2, 3, dentro de este módulo 3, tiene más cablecitos acá que son salidas, buscan el terminal 4. Sin embargo, en Siemens, en Simatic S7, las entradas y salidas se organizan en grupos de 8. Cada uno de estos grupos se denominan byte y cada entrada o salida dentro de un grupo de 8 se denomina bit. Las entradas y salidas tienen sus direcciones en términos de números de bytes y bits, dando efectivamente un número de módulo seguido de un número de terminal. Un punto separando los dos números. La figura 4.33, esta figura se muestra el esquema. Por tanto, I 0.1 es una entrada, la I de entrada, en el bit 1 del byte 0. Y Q 2.0 es una salida del bit 0 del byte 2. Entonces aquí tienen el esquema. La primera letra es la I o si no Q para Siemens.
I o si no Q. Si es I es input, entrada, si es Q es output, salida. Entonces, en el ejemplo era la letra I, que es entrada. Los dos siguientes números es el byte, luego del punto viene el bit. Siguiente número es el byte, que es el byte 0, luego del punto bit 1. El bit 1 dentro del byte 0 es una entrada. Y en el ejemplo Q 2.0 es una salida por la Q y dentro del byte 2 el bit número 0. Bueno, acá pueden ver el PLC Siemens. Acá tienen sus módulos de entrada y salida, pero están agrupados por bytes y bits. El PLC GEM-80 asigna direcciones de entrada y salida en términos del número de módulo y el número de terminal dentro de este módulo. La letra A se designa para entradas y B para salidas. Por lo tanto, A302 es una entrada en el terminal 2 del módulo 3 y B512 es una salida del terminal 12 en el módulo 5. Bien, esta es la bibliografía que usé, Bolton del 2015. Muchas gracias por su atención.